Bueno, quiero compartir con todos ustedes en Efesios, en la epístola de Pablo, las cartas de Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 10. El título dice, la armadura de Dios. Efesios Capítulo 6. Dice así, lo leo en el nombre de Jesús, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Que esta lectura sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Y bueno, quería predicar un mensaje, pero vamos a orar antes por esta palabra, por estos versículos, para que el Señor nos hable conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por poder leer tu palabra, por poder compartirla, Señor. Gracias, Señor, porque ellas son espíritu y vida, Señor, Dios mío, que tienen el poder para transformar, Señor, nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque ellas, Señor, es el alimento espiritual que necesitamos, Señor. Y tenemos hambre y sed de ti, Señor, y reconocemos, Padre, que solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, sino solamente a ti, Padre? Por eso en esta hora pedimos que ese pan espiritual descienda de lo alto sobre cada una de nuestras vidas, Señor, y que cada uno de nosotros seamos, Señor, nutridos, fortalecidos, edificados por medio de tu palabra, Señor. Que ella nos hable claramente, Señor, y aún susúrranos por medio de tu Espíritu Santo, revelaciones, Señor, instrucciones, Señor, que tú quieres darnos, Señor. Gracias. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero destacar este versículo que dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, dice. Y después en un versículo más adelante dice, porque el último que leí, el 13, dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Esta es la palabra que Pablo le compartía a los Éfesos, una carta. Y estamos enfrentando la iglesia a un tiempo muy singular, un tiempo de dificultad, porque los templos están cerrados, no es noticia nueva para cada uno de nosotros. Pero necesitamos por eso, necesariamente, imperiosamente, es menester que nos fortalezcamos en el poder de Dios en este tiempo. Es necesario. No podemos estar viviendo sin la fortaleza de Dios. Amén. Porque estamos viviendo un tiempo distinto a todos otros tiempos que hemos enfrentado. Por lo menos yo en mis 38 años no me ha tocado vivir algo así. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. Amén. Hoy los noticieros comunican, pero hasta estargo, o sea, una y otra vez repitiendo hasta el cansancio, hablando de las probabilidades que estamos pasando. Que probablemente todo vuelva a la fase 1, o probablemente se abra un poco más y habiliten más sectores. Estamos en el medio de la probabilidad. Probablemente estamos subiendo en el pico de la curva, o probablemente el pico va a venir el mes que viene. No lo sabemos. Probabilidades que probablemente estamos pasando, la curva va a descender o la curva va a aumentar. Probablemente te puedes contagiar o probablemente no te puedes contagiar. Probabilidades que puede ser que haya muchos muertos, probabilidades que sean pocos los muertos. Probabilidades. Y están mandando mensajes de que hay probabilidades de distintas situaciones, distintas formas, pero nuestra fe no puede estar basada en probabilidades. Es algo muy,
muy débil para que nosotros nuestra fe se fundamente en probabilidades, en que si, bueno, acá en Quilmes, estamos muy cerca del coronavirus, probablemente pueda contagiarme, pero si yo estoy más lejos, estoy en otra ciudad, quizás probablemente no me contagie. Y las probabilidades no son una roca fuerte para el cristiano. Nuestra roca, nuestra fuerza tiene que ser en Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, ya aquí no está hablando de nuestra fuerza, no está hablando de mi fuerza, ni está hablando de las fuerzas de ustedes. Está hablando de la fuerza de Dios. Y nuestras fuerzas son limitadas, pero las fuerzas de Dios son ilimitadas. Y para que nosotros podamos recibir esa fortaleza de Dios, primero tenemos que ser humildes. Porque realmente tenemos que acercarnos a Dios para decirle, Señor, necesito tu fortaleza. Y eso solamente ocurre cuando nosotros nos damos cuenta que con nuestras fuerzas no podemos. En ese momento, cuando con nuestra fuerza no podemos, es donde el poder de Dios viene al creyente con todo su poder. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el momento de debilidad, Pablo decía, ahí es donde yo soy fuerte, porque viene el poder de Dios a mi vida. Y así también a nuestras vidas. Nosotros no tenemos que esperar estar destruidos y devastados. Podemos recurrir al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro hoy. En este momento no tenemos que esperar quedarnos sin fuerzas, sino que tenemos que reconocer que necesitamos, Señor, tus fuerzas. Necesitamos que tú nos fortalezcas. Como dice Pablo, decía, este es el consejo de él, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. No, de sus fuerzas, de la fuerza de Dios, del poder de Dios, de esa fuerza sobrenatural que traspasa todo entendimiento y toda barrera o límite de lo natural de lo que no somos nosotros. En ese poder tenemos que fortalecernos. Amén. Pablo es un gran ejemplo de esto. Podríamos decir, ¿cómo hacía Pablo? Porque si buscamos distintas circunstancias que Pablo vivió, podemos, para citar algunos de sus ejemplos, hay muchos, pero para citar algunos, él fue a Listra a predicar y dice que allí él hizo un milagro y le empezaron a poner nombre de dioses griegos, Júpiter, Apolos, le decían a Bernabé. De repente Pablo se enojó por esto y no le gustó y la gente empezaron a golpearse en ese lugar. De pronto cuando Pablo le dijo que esos son dioses falsos, de repente la gente se puso en contra de Pablo y dice que lo apedrearon. Y dice que arrastrándolo fuera de la ciudad, en Listra, lo sacaron porque lo dieron por muerto. Sin embargo, dice que Pablo, dice que los discípulos se reunieron alrededor de él y dice que él se levantó nuevamente y entró de nuevo a la ciudad. Se sacudió el polvo y entró nuevamente a la ciudad. Lo habían dado por muerto, no eran piedritas chiquitas, eran ladrillos gigantes, piedras grandes que apenas podían entrar en sus manos y arrojaban a Pablo. Sin embargo, con todo ese dolor, con toda esa dificultad, heridas, quizás hasta lastimaduras fuertes y graves, él se levantó nuevamente, sacudió su tierra y entró nuevamente a la ciudad. Y al otro día dice que salió nuevamente con Bernabé para otras ciudades. ¿Por qué? Porque tenía que predicar la palabra de Dios. ¡Wow! ¿De dónde sacaba tanta fuerza Pablo? ¿Cómo hacía? En otra ocasión dice que Pablo están predicando en Filipos y hay una mujer, están predicando con Silas en esta ocasión y están predicando del Evangelio de Dios. Dice que iban a la hora de la oración a orar y una mujer adivina se presenta atrás de ellos y comienza a decir, estos son los hijos, son siervos del Dios Altísimo que predican el Evangelio de Dios, el Evangelio de la salvación. Y dice que Pablo esto lo hacía por muchos días. Entonces Pablo se enojó, se molestó y dice, pero esta mujer, había un espíritu de adivinación. Entonces Pablo reprendió al espíritu y dice que el espíritu salió en aquella misma hora de esa mujer. Y viendo los dueños de esta esclava, perdida su ganancia, tomaron a Pedro y a Sila y los llevaron hasta el tribunal. Y dice que ahí en ese lugar los juzgaron a Pablo y a Sila rápidamente. Y dice que lo azotaron con varas de madera en la espalda, no poco, sino que mucho. Y una vez que estuvieron golpeados así, heridos, maltratados de esa manera, quizás los escupieron, quizás se burlaron de ellos, quizás también quisieron lincharlos, los llevaron a un calabozo. Dice al calabozo de más adentro,
Dice que es el calabozo más oscuro, no era una casa, un dúplex, era un calabozo. Y esos tiempos, las cárceles, los calabozos, las mazmorras romanas, no eran prisiones cómodas, eran lugares muy feos, muy tristes, muy oscuros. Y dice que lo llevaban al lugar de más adentro. Sin embargo, dice que encima le pusieron sus pies en cepo. Y dice que allí estaban adoloridos. Sin embargo, dice que a la medianoche ellos cantaban himnos y hacían oraciones y los presos les oían. ¿De dónde sacaba esas fuerzas Pablo? Y todos sabemos de dónde. Pero decimos, ¿cómo hacía Pablo esas hazañas? ¿Cómo hacía en ese medio de dificultad, en medio de ese dolor, de esas heridas? Porque él te cuenta este secreto en medio de Efesios y nos cuenta, a cada uno de nosotros nos comparte cuál era su secreto, de dónde venía su poder. Y él dice, mi poder venía del Señor. Porque él decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí venía la vitalidad de Pablo. De ahí venía la fuerza para continuar. De ahí venía el poder para no rendirse. De ahí venía la estamina, la vitamina para seguir adelante, para levantarse una y otra vez. Aunque mordiera el polvo, él se levantaba una y otra vez para servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y podía estar en circunstancias más graves que esta, en peligro de muerte, en persecución. ¿Cuántas cosas que pasó Pablo? Naufragio. Sin embargo, él encontraba su fortaleza en Dios. Amén. Él no iba con su fuerza, él no iba con su habilidad o con su sabiduría, él iba con la plena fortaleza de Dios y el poder de su fuerza. Y nos da a nosotros este consejo: por lo demás, hermano mío, hagan como yo, fortaléjanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso a Pablo en estas palabras que él nos da. Es el secreto de él. Pero ahora decimos, ¿y cómo podemos nosotros fortalecernos? ¿Cómo nosotros podemos agarrar esta fortaleza del Señor? ¿Cómo podemos hacer? Y acá dice en la Biblia, dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, en el versículo 11. ¿Cuáles son las acechanzas? ¿Cuáles son las artimañas? ¿Cuáles son las trampas del enemigo que vienen para cada uno de nosotros, de nuestras vidas? El enemigo está, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que, para fortalecernos en el poder del Señor, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Decía en la NBI, dice un lenguaje quizás más actual de la Biblia, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ahora bien, pero esta armadura no es una armadura que podamos comprarla vía online y pedirla por Mercado Libre, así me traen la armadura de Dios. Esta armadura no es natural, esta armadura es espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y debemos, para poder poseerla, o para poder vestirnos de ella, debemos usar las armas espirituales que nos fueron entregadas. Pablo decía, porque las armas de nuestra milicia, lo estoy leyendo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y este es un versículo hermoso, donde nos dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y son, ¿qué dice? Poderosas en Dios. Esto está en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, nuestras armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra batalla, de nuestra pelea, no son carnales, son espirituales. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del enemigo. Por eso podemos tener plena confianza que si nosotros nos vestimos de esa armadura, vamos a recibir toda la fortaleza de Dios para enfrentar este día, este tiempo, esta temporada. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, más adelante dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad. Todas cosas espirituales. Quizás en este día o este tiempo estás bajo ataque quizás. Pasando problemas en el trabajo, o pasando problemas en la familia, o pasando problemas en las finanzas, o distintas clases de problemas. Pero tus problemas no son carnales, son espirituales. Porque el que nos ataca, al cristiano, al creyente,
es el enemigo. Nuestro enemigo es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra cosas naturales, sino contra cosas espirituales. Dice, contra gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de toda la armadura de Dios. Y si usted después puede seguir más adelante y estudiar las distintas partes de esta armadura, le va a ser de bendición. No la voy a detallar para no alargarme más en esta predicación. No le quiero enseñar algo nuevo, no quiero predicar algo nuevo, sino recordarle qué es lo que tenemos que hacer para poder vestirnos de esta armadura. Y es algo muy sencillo, muy básico, algo fácil, algo que todo cristiano sabe, pero a veces es necesario recordar. Para poder vestirnos de esta armadura espiritual debemos actuar espiritualmente, con acciones espirituales. ¿Y esas acciones espirituales cuáles son? La oración, la lectura de la palabra, la alabanza y la adoración. Y agreguemos el ayuno también. Gloria a Dios. Son cosas sencillas que sabemos. Oración, la palabra de Dios, alabanza y adoración, y podríamos también decir ayuno. Este tiempo es un tiempo para recuperar nuestro diálogo con Dios. Amén. Porque usted me dirá, no, yo oro, yo estoy orando al Señor, pero este tiempo es difícil, los templos están cerrados. Hoy no hay culto de oración donde podamos asistir. Se está utilizando este medio online para que podamos alimentarnos, alentarnos, unirnos de alguna manera vía en red para que podamos encender el fuego del Señor. Pero también es necesario, y no es suficiente solamente esto, es necesario que nosotros, oremos al Señor también en nuestra cámara secreta. Amén. Que nosotros le busquemos en la madrugada, Amén. que le busquemos en un horario definido que nosotros pongamos. Pero tiene que haber oración en nuestras vidas. Amén. Tenemos que estar velando para que el Señor nos encuentre velando, orando. Dios, aleluya. Dice que si nosotros velamos, si nosotros oramos, no caeremos en tentación. Amén. Es necesario orar. Es necesario buscar al Señor. Amén. Por eso, ¿qué le quiero aconsejar? No es muy difícil, es sencillo, solamente recordarle. Tenés que renovarte en la búsqueda del Señor. Tenés que disciplinarte. Vos, disciplinate, tomate un horario y decís, bueno, a partir de ahora, según el horario, vos manejás tu horario, vos sabés tu tiempo, pero vos decís, bueno, este horario a las 8 de la noche, bueno, para no interrumpirnos con las prédicas, pero ponerle, bueno, a las 11 de la noche, todos los días a las 11 de la noche yo voy a estar orando al Señor. Y que sea esa hora inamovible. Ahí apagar el celular, ahí apagar la tele, ahí apagar el noticiero, encerrate en tu pieza a las 11. Un horario ejemplo, no estoy diciendo que todas a las 11 de la noche tienen que orar, pero un ejemplo, disciplinate tu vida de oración y empezá a buscar a Dios en oración. Y va a empezar a fortalecerte en Él. La armadura de Dios te va a comenzar a vestir, pero tenemos que renovar nuestra oración y nuestra comunicación con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Segundo, ¿qué debemos hacer? Este tiempo es especial. Tenemos que retomar la lectura. Y decís, sí, yo lo estoy haciendo, yo estoy leyendo unos versículos. ¿Leíste la Biblia toda? ¿Completamente? ¿Totalmente todos los capítulos, todos los libros? Aprovechá este tiempo y completá la lectura de toda la Biblia. Si tenés algún tiempo que podés disciplinar y decir, bueno, en este horario voy a hacer, esta hora la voy a separar para leer la palabra todos los días. Imagínate leyendo una hora la Biblia todos los días, la vas a terminar enseguida, rapidísimo. Y si ya la terminaste, y si ya la sabés toda, rebuscá, redescubrí los tesoros que Dios tiene para vos y para mí, en su palabra. En ellas encontramos tesoros, maná de vida, que están esperando que nosotros los hallemos. Entonces, si ya la leíste toda, léela de vuelta o lee libros de vuelta. Porque la palabra dice que se renueva, que fluye como río. No se acaba, no pasa, sino que dice que la palabra permanece para siempre. Dice que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué más debemos hacer? Vamos, ponete una alabanza, una canción en tu casa y adorá. Adorá al Señor, quebrantate en su presencia. Separá un tiempo de adoración para Él, de alabanza, donde no te cohibas con nada, sino que rendite a Él en adoración genuina a Dios. Quebrantate delante de su presencia. Buscá un lugarcito en tu casa, un lugar donde puedas hacerlo tranquilo, quizás reunido en familia o quizás por ahí solo, pero
Busca al Señor, porque en realidad nunca estás solo, sino que Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Y dice que Él no nos dejó huérfanos, sino que Él envió su Espíritu Santo para que también esté con nosotros. Para que donde estemos nosotros también esté Él. Entonces solo no estás. Por eso busca al Señor, separa un tiempo, y estas son cosas sencillas. Como decís, uy, sí, es muy fácil. Esto es primeramente una puerta para poder entrar y ser vestido de toda la armadura. Debemos ser vestidos de toda la armadura de Dios. Es necesario en este tiempo que tengas una renovación en tu búsqueda, una renovación en tu intimidad con Dios, en tu relación con Dios. Podemos relacionarnos con toda la gente bien, él es mi amigo, me comunico con aquel, me comunico con allá, todo bien. Pero nuestra relación tiene que estar, la principal relación que tiene que estar bien es nuestra relación con allá arriba, con el Señor. Por eso renová tu relación con Él. Amén, gloria a Dios. Por tanto, tomá toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Por este es un día malo. Pero si tú tienes la armadura de Dios, vas a poder resistirlo. Y habiendo acabado todo, esté firme. Que cuando termine todo esto, el Señor nos encuentre firme. Porque nos hemos vestido con la armadura de Dios. Te dejo de tarea, seguí leyendo. Y léete los versículos que continúan. Y armate, vestite de las cosas espirituales de Dios. Porque ahí vas a tener victoria. Tu victoria está ahí nomás. Solamente debes profundizar en este sentido en las cosas de Dios. Así que bueno, hermano, esta es la palabra que quería compartir. Amén. Estoy aquí con mi Gloria a familia, Dios. me están escuchando ellos también. Los bendigo en el Señor. Amén. Y bueno, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Que esa fuerza de Dios te venga en tu vida ahora. Que ese poder de Dios venga a tu vida ahora. Que esa fortaleza de Dios venga a tu vida. Si ahora estás débil, si ahora estás decaído, que el Señor te Gloria a Dios. fortalezca. Aleluya. Por eso quiero orar por ustedes, cortito nomás, pero para que el Señor los bendiga. Señor Dios mío, te ruego, Padre, en esta hora, Gloria a que esta Dios, palabra aleluya, cobre Padre, fortaleza en la vida de mi hermano, Señor Hay Dios poder mío. en tu Se sangre, rompe hay toda poder en cadena, tu toda palabra. ligadura del diablo, Señor, ahora, Hay Padre. poder, En Padre, el nombre de Cristo, Jesucristo gloria. de En el nombre de Nazaret, Jesús, Señor, Padre, se trae rompe liberación, las Señor Dios cadenas, mío. Señor. Fortalece, Señor Dios mío, las Declaramos vidas, Padre. victoria, Dale Señor. fortaleza a mi Declaramos hermano para vida, leer vida tu en palabra, abundancia, para Padre. orar, para alabarte, Señor. Dale libertad, Señor, en esta hora. Se va todo desánimo, toda tristeza, toda angustia, Señor, en el nombre de Jesús. Toda depresión se va de su vida, Señor.